Tenemos dos votos por indiferente. Charlie, ¿tú qué opinas entonces? Tú que eres la siguiente aquí en el listadito que tengo. Profe, yo acabo de hablar, ¿no? ¿Cómo? Yo acabo de hablar y preguntarle la simulación, Por no sé. eso, pero ya que entonces tú no quieres hacer físico. No, o sea, sí quiero, pero que sí, claro. O sea, Yo le voy a decir algo más a título personal. Eh, yo soy una persona que sufre de rinitis desde que nació, entonces yo mantengo enfermo, ¿sí me entiende? Y por esta situación, pues ahora uno no sabe qué pensar. Sí, generalmente yo siempre decía, no, muy normal, pero ahora ya no lo veo tan normal. Entonces digamos que yo voy al laboratorio, yo me reúno con alguien y en esas condiciones de mantener moqueando, de mantener tosiendo, ¿sí me entiende? Eso ya va a ser muy complejo. Entonces yo, por mí, yo no iría al laboratorio, ¿sí me entiende? Porque, pues, por el miedo que la gente tiene a que uno le pegue una enfermedad y que, si me entiende, pues yo no me he hecho la prueba ni nada de eso, pero yo sé que yo no tengo esa vuelta de COVID, porque yo me he enfermado así todos los años, pero sí es complicado ahora en estos tiempos. Que listo, don Hugo, sí, sí, no, imagine. No viéndolo moquear, ahí me empieza a mirarlo feo. Por ejemplo, María, ¿qué opina? María Isabel. María, ¿tiene el micrófono? ¿Nos dejaste solo la fotico? Bueno, Mafe. Ah, bueno. Pues yo no sé, profe. Nos dice María, pues yo no sé, profe. Bueno, estamos. Eso está complicado, sí. Y entonces, ¿qué opinas así puntualito? ¿Hacer o no hacer? Lo mío depende de María. Bueno, María, no sé si sigue copiando o hasta ahí llegó la opinión, que no tiene micrófono. Bueno, Mafe, por ejemplo, ¿qué opina? ¿Hacemos? ¿No hacemos? ¿Solo simulamos? Aló, aló. profe, pues a mí me parece bien, pues cualquiera de las dos cosas que se hagan. Pues a mí me gustaría hacer el proyecto en físico y en pareja, pero pues no sé cómo estamos de tiempo o, o si alcancemos a ver bien para hacer el proyecto. Pues Pues el eso es proyecto muy... sí es muy sencillo, o sea, el montaje yo no le estoy pidiendo ni la banda más robusta ni nada, puede ser inclusive muy pequeñita, sí, totalmente a escala, con, con un motorcito de C y un buen reductorcito o inclusive un motorcito AC. Ustedes saben que los motores 110 pequeñitos, que son como de 8 revoluciones, eso permite pues hacer unos proyecticos de bastante fuerza, ¿sí? Entonces, no, o sea, lo que ustedes, es que por eso, la decisión es totalmente de ustedes y yo la respeto porque es el riesgo personal. Entonces, Profe, pero y entonces, ¿qué opina? no, Denos su opinión también. no, ¿Quisiera o no quisiera? yo estoy totalmente abierto. Yo considero que los proyectos físicos enseñan más que 20.000 simulaciones. ¿Por qué? Porque uno en la parte física real no tiene, se enfrenta a problemas que nunca van a tener en la simulación, ¿sí? Es más, solo con el montaje del primer laboratorio, ¿sí? Yo sé que fallaron muchas cositas o que inclusive solo en la simulación nunca toca alimentar ninguna pastilla, ¿sí? En la vida real, bueno, entonces vea, toca tener en cuenta que entre mayor cantidad de pastillas, pues mayor potencia de la fuente debe aportar, el monta de cualquier elemento que esté mal, podemos tener inclusive una mala, digamos que un integrado tenga 4 compuertas, puede tener una mala y 3 buenas, y uno, o sea, confiado, y más allá de eso, ya los montajes físicos, aprender a hacer bandas, que funcionen, que sean estables, y todo eso va creciendo mucho mejor que una simulación. Para mí nada superará nunca un proyecto físico. Se aprende más haciendo proyecto físico que 20.000 simulaciones.
sin desmeritar las simulaciones. Entonces, eso significa que a título personal suyo, con una opinión muy Proyecto, respetable, usted quisiera hacer el proyecto, proyecto físico. sí, proyecto y en parejas. Un proyecto solo, lo que les dije Pero es ahora. que, o sea, sí, pero en otras condiciones. O sea, en otras condiciones mundiales. Sí, 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 y para eso que volvimos a caer en una situación grave. Pues yo estoy leyendo acá que Francia, Alemania e India están otra vez restringiendo salidas y toda la cuestión hasta el No, 1 de diciembre. Italia, España, todos se están volviendo bueno, vamos a ver la opinión de nuestro compañero mudo. Don Edwin, ¿qué opina si sigue allí? Qué mudo. No, no, porque no había opinado nadita, nadita. Entonces quiero escucharlo. Queremos. Profe, sino que es que ya acá está aumentando la situación y está muy complicado porque, por ejemplo, contamos como con 2 semanas de semestre. La última semana técnicamente no la contamos porque esa semana va a estar, esa semana es mortal. Porque así digamos de que solamente tenemos los parciales, hay muchas veces de que siempre tenemos trabajos para la semana. El problema es el tiempo, porque además de eso, por ejemplo, yo sé que lo que son encoders y decoders no creo que lo veamos en una clase, o a lo menos de que lo hagamos muy sencillito y muy directo. Ujú. Sí, y Mm, más que ya nos comimos media hora de la clase de hoy. sí, y si No, pero mejor que lo hablamos. y pues hacer esa lógica, yo creo que consume tiempo, sería como doble esfuerzo y además de que sí, tienes razón, no hay como uno aprender mediante un montaje físico, pero ya no sé, la cuestión es de tiempo. Listo, bien. Gracias por tocar el tema. Ustedes saben, y ya, bueno, ya saben mi forma de trabajar, y así va a ser de aquí hasta que se gradúen, si continuamos junticos, eh, mucho taller. Pero si ustedes aceptan el proyecto, no pondría ningún taller adicional, porque todo iría implementado en ese proyecto. Entonces el tiempo de mis talleres y todo va a ser dedicado estrictamente al proyecto. Ya no tendríamos más talleres y algo más importante aún, ese sería el parcial final. Sí, entonces no tendríamos parcial, o sea, esa última semana puede ser totalmente dedicada en tiempo a eso. Y lo que les digo, el montaje va a ser muy pequeño físico, o sea, es para implementarlo, obviamente, en Protoboard, con todas las secuencias, con todos los codificadores, con los flip-flops y todo, pero el montaje físico es solo la banda y algo que lo desvíe, y un sensor. O sea, físicamente son tres cosas, ¿sí? La banda, algo que desvíe la cajita o el elemento pues, que pongamos allí y el sensorcito. Y el resto, la robustez, está en la electrónica. Puro manejo de... Bueno, y eso es lo otro. Nunca les va a caber en un solo protoboard. ¿Sí? Posiblemente necesitemos 2 o 3 protoboard para un montaje de lógica secuencial. Y con todo lo adicional, con los contadores, los sistemas de generación de reloj, que es pues, un montaje con 555. En fin, no, es que ya, bien, me pongo como a mirar la robustez y sí, digo, está complicado. Por ejemplo, solo para empezar, ¿alguien tiene más de un protoboard? Sí. Sí, profe. Sí, ajá, bueno, entonces por ahí. Bueno, Hugo dice, no. ¿Hugo tiene uno solo o no tiene ninguno? Uno. Ay, fue pucha. Pero me consigo más. Pues entonces, digamos que ese no sea un factor. No, bueno, no, muchachos, ya. Con todo esto,
con todo eso, bueno, y entonces si no hacemos proyecto, entonces ahí sí, pues obviamente van a haber tallercitos de codificador, talleres de flip-flops, talleres de todo. Y, y el parcial. Pues si hacemos el proyecto simulado, pues qué pena, cabe regresar, pero no sé si tocaron eso como una opción o algo así. Es que yo pillé que hay como un programa donde uno puede automatizar, poner los circuitos y todo eso que usted creo que nos dijo a principio de semestre. Sí, sí, es por ejemplo esto, voy a poner aquí un escenario, pero estuve mirando, Ese, profe, sí, ese. es que estuve mirando y ninguno de los software lógicos se comunica. El que más fácil, el que más se podría aproximar es uno que se llama Codesys. Codesys sí se linkea fácil con este, pero el problema es allí la parte de registros o de flip-flops más bien, para lógica secuencial. Eh, Se nos complica eso un poquito, es, es, es la implementación, el software de lógica, el software como tal. Digamos, esta es una versión viejita, esta es la versión nueva, pero para hacerlo acá. Entonces, se llama FBD, sería la parte lógica, la parte digital, ¿sí? Y uno aquí puede entonces colocar, por ejemplo, elementos AND, OR, XOR. Está bien, porque no me está dando a colocar nada. Mira, ni que me deja colocar. Este más o menos sería el sol. Ah, ahora sí. Entonces uno puede poner una AND, a la salida poner una XOR, entonces aquí una AND, una XOR, y eso que pues es solo con bloques. Sí, una AND, una XOR, a la salida eh, una, una XOR, una XNOR, y entonces aquí simplemente serían las condiciones. Entonces, por ejemplo, entraríamos el sensor 1. Sí, entonces al sensor lo declaramos como tipo entrada. Esto es más o menos, ok, y aquí entonces un pulsador de inicio, y ese pulsador de inicio también va a ser de entrada. El cuento es el manejo, entonces esto por ejemplo va a ser el seteo, ¿sí? El seteo de un dispositivo. Está acá, acá. Sí, entonces esto va, todo eso por ejemplo va a encender entonces ya motor 1. Y todo esto, entonces uno ya lo linkea acá a esto. Si fuera combinacional, no habría problema. Pero no le he podido ver digamos, el tiro a, pues, por ejemplo, acá que sea contador. Sí, que el contador nos active o llegue a su punteo final. Y por acá un sensor 2. Ahí donde está, ya terminamos. Podemos ponerlo, entonces aquí ya dependerá del sensor, ¿sí? Entonces uno puede hacer una interfaz, algo intermedio, ¿sí? Por ejemplo, un botoncito acá. Voy a configurar este botón así muy rápidamente como el pulsador de inicio. Listo. Voy a ir a la pantalla y voy a abrir este. Solo con eso les voy aquí ya. Entonces si yo presiono, por ejemplo, acá. Bueno, esto me quedó como una función. Perdón, yo lo llamo desde acá. Más, no, o sea, este nos permite hacer muchas cosas, pero Profe, no.
pero no le he podido dar a la lógica secuencial. Sí, dime. Es que igual yo creo que ni siquiera la simulación es una opción porque nosotros ni siquiera sabemos manejar esos programas. Sí, por ejemplo, para el manejo Entonces yo de... creo que Claro que sí. ninguno, No, bueno, yo no sé. no, pero mira, te voy a hacer en este momento el montaje físico del proyecto. Mira, una banda, un dispensador, el dispensador es automático, ya lo voy a terminar, mira, ya lo estoy terminando. Acá, un dispensador, un sensor, voy a poner este óptico reflex, ¿sí? Mira, ya lo estoy terminando. Y algo que lo expulse. Voy a poner un cilindro, ese cilindro. Mira, ya terminé el montaje. Y lo puedo inclusive simular acá como está. Perdón, la banda, el cilindro y el sensor. Ya lo terminé, Charlie, mira. Lo voy a poner a funcionar. Entonces, banda. Mira, activo la banda. El sensor se activa. ¿Sí? Como se activó, puedo detener esto y activar el cilindro monocular. Bueno, ahí descaché. Y ya lo terminé. Solo toca linkear esto a un sistema que me permita la comunicación con esto, pero que tenga la lógica. Y ahí es donde ese berraco no le dio el chiste. Ahí, y vuelvo y empujo. Tan, ya. Esa era la caja 8. Ahí ya está el proyecto. Sí, y entonces para esto, mira, me tomó un minuto y medio o menos. Sí, entonces el manejo de este software no es el problema. Entonces que no he encontrado cómo linkearlo. Bueno, cómo linkearlo no. Cómo hacer la lógica aquí, pero a partir de flip-flops. Y Proteus sí es muy limitado en comunicaciones. Conclusión, ya. Decisiones. Decisiones. 3 minutos para decisiones porque vamos a empezar la clase. No, pues yo me siento más cinta que al principio, entonces. No. Opiniones sin la frase cinta para yo poder entender a veces también o mal. Mero pavimento. Sí. Físico no. Físico no. O sea, Físico no. sí, pero yo la veo muy complicada. Pero si usted dice que sí, o si los compañeros dicen que sí, bueno, yo diría que está muy complejo, pero lo haría. Por mí estaría bien, brutal, bacano. Pues es que la idea era esa desde un principio, pero nadie contaba con esa situación. Pero es que es más Sí. cuestión de tiempo, porque el proyecto, además que no es complicado hacerlo, sino que es dedicarle tiempo. Y pues si hubiese sido chévere como haber empezado desde el inicio de corte, por ejemplo, uno empezar que un adelanto, no sé qué, tan, Listo. pues Bien, bien, nos Juan. dejamos venir esto Igual, encima, esto ya se va a acabar. igual el Bien. tiempo estaría reducido porque el profesor va a seguir dejando taller tras taller y no son corticos, entonces el tiempo siempre Que va a ser no, un problema. papi. Listo, listo. Pues si No, ya, hacemos ya. el proyecto, Venga, se me vino algo a la mente. ¿Sí? Mm, hacerlo físico, pero sin el montaje. Es decir, vamos a conectar un motorcito, un DC con un LEDcito, cualquier cosa, simplemente simulando una banda. ¿Sí? Un pulsadorcito que simule el sensor y, y otro LEDcito o cualquier cosa que simule el brazo. ¿Sí? para uno mismo Y- tumbar la caja. no, sin montaje. O sea, todo O sea, simulado. sin montaje mecánico. Sin montaje mecánico, tal cual. Montaje totalmente electrónico. Sí, todo lo electrónica digital. Da como hacia eso, pero sin montaje mecánico. Entonces, la banda, encendió la banda, entonces simplemente que prenda el motor.
el conteo. Entonces, en un display, cada vez que uno pulse, valga la redundancia, el pulsador, simulando como si fuera el sensor, como si estuviera contando cajas, entonces el display va a empezar a contar. Y en la octava caja, entonces Profe, va a encender algo. Dime. o sea, a mí me parece buena idea lo que usted acaba de decir y pues, o sea, a mí personalmente me parece muy interesante lo de la banda y eso, porque pues, o sea, nosotros casi no hemos visto nada de mecánica y pues eso hace como un poquito parte de eso. Entonces, pues, o sea, como que empezar a hacer el montaje del circuito y pues si nos alcanza el tiempo, ahí sí montar la banda, pero obviamente en la casa. Listo. Bueno, esa sería mi propuesta final. Entonces, como, ¿qué les parece? Bueno, si hacemos eso, entonces no volvemos a tener talleres para que tengan full tiempo de montar solo lo electrónico. Ah, entonces esta semana Sí, montar el tecladito matricial, y entonces los adelantos van a ser parciales, o sea, los talleres van a ser adelantos, pero entonces del montaje. Ah, entonces que el codificador para el Profe, display, el teclado matricial con el decodificador, señor. pero entonces la asesoría con usted para eso sería la clase, porque las asesorías normalmente son para talleres con otros grupos. Sí, sí, sería, profe, vea, tengo este adelanto, tuve ese problema, sí, o sea, la asesoría se nos vuelve asesoría de proyecto. Y entonces ya no habrían ni talleres ni parcial, o sea, el parcial sería la entrega de ese proyecto. ¿Cuánto queda valiendo eso? 60. ¿No? 50. 50 de todos modos, ustedes ya tienen dos notas. Tienen dos notas, bueno, y faltaría una tercera nota que se habló inclusive en el acta de concertación, que es una pequeña exposición. O sea, yo les pongo el temito, ustedes saben, son exposiciones de 10 minuticos y ya. O sea, como para tener la tercera nota. Y el resto sería full proyecto. Bueno, por mí tiene un sí. Bien, tenemos un sí por hacer el montaje físico, pero solo de lo electrónico, no de lo mecánico. No talleres, ese sería el proyecto final. Digamos, esa sería mi propuesta final. Uy, silencio. Silencio administrativo positivo. Listo. Profe, sí, Carlos hágale. dice sí. Alejo dice sí. Profe, Listo. sí, hágale de una. Bien, Juanca. Bien, pues la suyo no está, entonces ni modo, Santi no está. Entonces ellos dan su voto por el sí. ¿A qué no están? Y Sofi, ¿qué opina? Mafe, Vamos a María. hacerlo, vamos a hacerlo. Profe, yo también digo que sí. Yo Perfecto. también. Listo. Listo. Solo, digamos, falta el sí de, uy, sí, pero me consigo, uy, sí, ah, bueno, ya. María, la única que me faltaría. Ah, bueno, y Edwin. Edwin, ¿qué opina? Sí, va Edwin. ¿Mamando gallo o le dijo que sí en algún lado, Hugo? Edwin dice no. Ese no, ese no es por qué. porque no está mamando gallo. No, ¿cómo así? No, no, el que está mamando gallo es Hugo. Pero Edwin dijo Creo no. que él dijo que no me dijo nada, que no me dijo nada a mí. Ah. Eso se trata, ¿no? Edwin, ¿acepta o no acepta? No, yo no sé. Yo siento que eso va a ser ponerme la soga al cuello solito. ¿Y eso? Vos no hay que en tanto. Para algo estamos estudiando ingeniería, ¿no? Ah, profe, Igual, pero sería individual, sería igual individual. siempre es así en la carrera, entonces pues Sí. sí, De todas Pégale. formas. a tiempo. Hacer, entonces, Bueno, Individual. entonces aquí voy a recurrir a la democracia. Esperaba que todos dijeran que sí. Entonces, por muchos votos a uno, Don Edwin, a montar la parte electrónica, más no mecánica. No hay talleres, parciales S, nos queda faltando una única nota de exposición y podemos hacer, son entregas parciales. Con lo que vemos hoy, Profe, ya podemos trabajar con el teclado, ¿sí? entonces, ¿por qué hoy no escogemos temas de exposición y toda la cuestión y exponemos lo más rápido posible para no perder time? Ah, no hay problema, es porque en primer lugar no los tengo definidos.
Sí, pero no, y porque me interesa más avanzar ya en clase. Pero Profe, entonces, ¿podría dejarnos el documentico donde se den todos los requerimientos del proyecto? ya Pues no, para ese empezar a trabajarle a espero eso. montárselo a tardar el sábado, sí, para definirlo, para Listo, profe. hacerlo bien. Listo. Entonces, quedamos así. Qué pena, don Edwin. Sé que todos iban a decir que sí. Entonces ahí, democráticamente, muchos a uno. Listo. Entonces, ahora sí, iniciemos con la clase de hoy. Tranquilo, de todas maneras no me preocupen. Tenemos varios semestres para hacer buenos proyecticos físicos, ¿sí? Y van a notar pues que ya con el PLC va a ser una herramienta pues mucho más flexible que lo que podemos hacer a punta de lo que estamos haciendo. O sea, es que esta electrónica digital lo que estamos es haciendo la base, el cerebro, ahí el alma de todo lo que son microprocesadores, PLC, microcontroladores. ¿Sí? Esto, todo esto que hemos hecho es el alma, lo más básico de lo que tienen esos dispositivos. Entonces, por eso es que estamos tan limitados. Sí, pues los microcontroladores, microprocesadores, pues llevan muchos años desarrollándose y tienen muchos más elementos y no lo estamos trabajando con lo básico, con las uñas, porque estamos trabajando con el alma, con lo más básico de esos dispositivos. Listo. El día de hoy, entonces, el género ni que lo tenía abierto. Vamos a hacer dispositivo, electrónica digital, codificadores. Entonces, algo que tiene un nombre muy bonito para algo muy básico. Codificadores y decodificadores. Y eso que en esta misma presentación voy a poner los multiplexores y demultiplexores. ¿Sí? Parece que si fueran, uff, no, multiplexores, uy, decodificadores. Y es una cosa muy sencilla y muy útil. ¿Sí? Inclusive, ustedes ya hicieron han hecho varios decodificadores sin saberlo. Sí, ya está abriendo. Les pido también vayamos abriendo Proteus, por favor. Y entonces nos dice, decodificadores y decodificadores. Digamos que hacen exactamente lo mismo, excepto que en sentidos contrarios. Vamos a empezar primero con decodificadores. ¿Qué es un decodificador y por qué digo que ustedes ya lo hicieron? Nos dice, un decodificador es un circuito combinacional, es decir, a punta de compuertas AND, OR, NOT, XOR, XNOR, ¿sí? En fin, de múltiples entradas y múltiples salidas, que convierte un código de entrada en un diferente código de salida. ¿Qué quiere decir eso? Es un conversor, ¿sí? Pasa de un código de entrada, entonces pasa de BCD, pasa de binario, pasa de decimal, pasa de algún código a otro diferente. Entonces pasa a octal, pasa a decimal, pasa a BCD, a binario natural, a 7 segmentos. Sí, es un traductor, un decodificador, tanto, y es la misma definición para decodificadores y para codificadores, es un traductor. Traduce algo a la entrada a otro tipo de código a la salida. Es decir, partiendo de una información codificada en binario, extrae la información que contiene. Así, cuando las entradas se activan con una combinación binaria de n bits, se consigue activar la salida cuyo número de orden coincide con el valor de la combinación binaria aplicada en las entradas. Esto es, por ejemplo, una forma de funcionamiento de un decodificador. Me dice, no, pero ahí me enredo, fue más esa definición. No se preocupen, ya vamos a hacer ejemplitos, ya vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, nos dice, el decodificador más comúnmente usado es el que tiene n bits de entrada codificada en binario y 2 a la n salida. Hay una correspondencia directa entre cada combinación de las entradas con la correspondiente combinación de las salidas. Es decir, esto. Yo tengo acá una cantidad de entradas
y voy a generar una cantidad de salidas. Como esto es un decodificador, entonces las relaciones casi que son directas. Aquí dice que el más común es el n bits de entrada y el 2 a la n salidas. Entonces, es decir, yo puedo tener un decodificador de 2 entradas y 2 a la n, es decir, 2 a la 2, 4 salidas. Es decir, algo que se conoce como un codificador 2 a 4. Pero también puedo tener decodificadores 3 a 8, ¿sí? 3 de entrada y 2 a la 3, 8 salidas. O de 4 entradas y de 2 a la 4, es decir, 16 salidas, ¿sí? Los comerciales, o los más básicos, digamos que son de 2 a la 4, es decir, de 4 entradas. Para hacer uno de 5, ¿sí? Ya toca empezar a combinar 2 de 4 y así sucesivamente. Entonces de 6, entonces combinar 3 de 4, ¿sí? Y empezar a hacer combinaciones lógicas entre ellas. Pero entonces, ¿qué es? Simplemente en entradas, 2, 3, 4, 5, 6, lo que se requiera, y 2 a la n salidas. 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Dependiendo del número de entradas, va a ser el número de salidas. Y por ejemplo, acá tenemos eh, la tabla de la verdad de un codificador 2 a 4. ¿Sí? Vamos a tener algo que se llama un enable. Yo creo que ustedes ya han trabajado circuitos con enable y si no lo han hecho, es muy sencillo. Esto es una señal que se llama de habilitación. Un enable es algo que es una habilitación. Es decir, si él no está activo, simplemente el circuito no funciona. ¿Sí? No importa lo que usted le ingrese, no importa, él no funciona. ¿Sí? Pero entonces, apenas usted habilite el enable, simplemente es como darle energía al circuito, como darle la habilitación, como funcione, darle la señal de puede funcionar. Y entonces, cuando usted ya encienda el enable en cualquier dispositivo que tenga enable, ¿sí? Entonces ahí sí empieza uno a hacer las combinaciones, ¿sí? Aquí tenemos las salidas. Sí, obviamente, entonces, si no hay enable, pues nada se activa. Y les dije, es un traductor. Es un traductor. Entonces aquí va a ser un traductor de binario. Vean las entradas binarias 00, 01, 10, 11. Va a traducir de binario a decimal. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando valga 00, simplemente me va a indicar el bit menos significativo va a estar en 1. ¿Sí? Es decir, está en el primer conteo, por decirlo de alguna forma. 00 es el primer número en decimal. Es decir, el 0 va a tener una representación, va a tener un bombillito activo, por decirlo de alguna forma. El 01, entonces va a ser el 2, el 10 va a ser el 3 y el 11 va a ser el 4. ¿Sí? Entonces, vean, simplemente ante cualquier combinación me lo traduce a decimal. ¿Cómo que a decimal? Pues sí, solo va a prender un único bombillito en una posición diferente. ¿Sí? Va a prender el bombillito 1, o el bombillito 2, o el bombillito 3, o el bombillito 4. Si nosotros ampliamos esta tabla, digamos que tuviéramos digamos que tuviéramos 4 entradas, ¿sí? Es decir, 2 a la 4 va a ser 16. Entonces, simplemente aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, fin. ¿Sí? Tradujo de binario a decimal. Entonces dicen, no, profe, todavía no la veo claro. No hay ningún problema. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver el codificador más común, un codificador 4 a 16. Con este uno ya puede hacer, digamos que casi cualquier combinación. Puede obtener un decodificador, usando solo dos entraditas, va a tener uno de 2 a 4. Solo usando 3, va a tener una 3 a 8. Usando la, Profe, ¿sí? ¿cómo es la relación a las salidas? Pues me refiero a cuántas salidas hay. O no 2 a la importa, n. como 2 a la n. 2 a la así. Correcto. Este, por ejemplo, es de 4 entradas, es decir, que va a tener 2 a la n salidas. Míralo acá. 16 salidas. De la 1 a la 16 a la 17 es porque aquí. Bueno, claro que aquí es una de alimentación. No, realmente acá y tiene 2 enable. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? Aquí hay algo que generalmente nos puede enredar y es
la bolita, la salida en alto o salida en bajo. Inclusive también hay entradas en alto y en bajo. ¿Sí? Me voy a traer esa imagencita, que aquí aparece en color y aquí no. Ah, vea pues. Me la voy a traer, para el Jamboard para poderles aclarar unas cositas. Antes de continuar, para que esto no vaya a ser un enredo ni un problema, esto va a ser eh, electrónica digital. Listo. ¿Quién fue el artista? Charlie. Resulta que nosotros podemos tener aquí hay dos símbolos. Uno, el símbolo de la IEEE y de la IEC, y el símbolo lógico básico. Nosotros generalmente hemos trabajado siempre con este lógico básico. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice BCC es el pin 24, ¿sí? Y GND el pin 12. Entonces, pues para alimentación. Pero, sin embargo, vamos a trabajar con esto. Observen, cuando podemos tener eh, dos formas de entrada y dos formas de salida, ¿sí? Activo en alto y activo en bajo. ¿Qué es algo activo en bajo y qué es algo activo en alto? Activo o en alto o en bajo. Y eso puede ser para la salida o para la entrada. Quiere decir, muy sencillamente, que si yo le mando, por ejemplo, activo en alto es la lógica normal, la lógica que uno siempre tiene en mente. Activo en alto quiere decir que cuando es 0 está desactivado. ¿Sí? La lógica normalita. Cuando es 0 está desactivado. Y cuando vale 1 simplemente está activado. Cuando vale 1 está activado. Eso es la lógica de activa en alto. Activa, exacto, activa. ¿Sí? ¿Qué es esta de acá? Cuando no tiene ninguna bolita o ningún rectangulito, como los de acá, o sea, por ejemplo, esto no tiene ninguna bolita, ¿qué quiere decir? Que estas tres entradas, A sub 0, A sub 1 y A sub 2, corresponden a la lógica de activa en alto. Es decir, si usted le envía un 0, él está apagado. Y si le envía un 1, él está encendido. ¿Sí? Eso es simplemente lógica de activo en alto. Pero, ¿qué ocurre si tienen estas bolitas o estos rectangulitos? ¿Sí? Inclusive Proteus tiene ambos símbolos. ¿Sí? Cuando tienen estas bolitas, al igual que una NOT, recuerden que la NOT tiene una bolita al final, ¿sí? Cuando tienen esas bolitas, quiere decir que es lógica de activa en bajo. Uno dice, bueno, ¿cómo así? Simplemente va a ser al contrario. Con 0 quiere decir que se activa y si usted le envía un 1, se desactiva. Sí, eso es lógica activada, lógica en bajo, como si fuera una lógica inversa. ¿Sí? Acá, cuando se le envía un 0, se activa y cuando le manda un 1, se desactiva. Y podemos ver aquí el ejemplito. Todas las salidas de este integrado son activas en bajo. ¿Sí? Y las 4 entradas son activas en alto. Es decir, para activarlas yo les envío un 1 y para desactivarlas un 0. Mientras que la salida, ¿sí? Cuando es un 1, quiere decir que está desactivada. Y cuando sale un 0, van a activarse. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos esto, entradas. Nosotros vimos que las entradas eran en alto. Sí, las entradas binarias. Pero las entradas de habilitación, los enable, y por ejemplo, este tiene dos enable para poderlo combinar. Ahorita vemos cómo. Estos enable, entonces lo que va a hacer es activarse en bajo. Entonces, para que se activen, yo les tengo que enviar un 0. Para poder habilitar esto, yo tengo que enviarle un 0.
¿sí? Más allá de conceptos y todo, es muy sencillo, ¿sí? Si tiene bolita, se activa en bajo, es decir, se activa con un cero. Si no tiene nada, entonces es lógica directa, activa en alto y se activa con un uno. ¿Sí? Ya, no más. No tienen que ponerse pues, a pensar mucha cosa. Simplemente, si tiene la bolita, se activa con un cero. ¿Sí? Más o menos. Realmente es simple. Y profe, Perfecto, gracias. Listo. Y entonces tenemos este integradito. ¿Sí? Bastante conocido. 7454. Un decodificador 4 a 16. ¿Sí? 4 entradas, 2 a la n salidas. 4 a 16. Entradas con lógica, señal en alto, salidas con señal en bajo. Su tabla de la verdad, la tenemos acá. Ya no en ceros y unos, sino simplemente con low y high, ¿sí? Bajos y altos. Si notan, tiene dos entradas de enable al principio, ¿sí? Tenemos 4 entradas a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿sí? Y 16 salidas de la 0 a la 15, ¿sí? Para un total de 16 salidas. Mientras, entonces el simbolito acá nos dice que tiene dos enable, es decir, los dos deben estar en 0. Mientras los dos no sean 0, no va a haber ninguna salida. Y observen cómo las salidas tienen bolita, entonces noten acá, todas están en high. Mientras estos no estén activos, es decir, no estén en bajo, no va a haber ninguna señal y todo va a estar en alto. No dice, ¿cómo hay que en alto? Pues claro, como es lógica en bajo, estar en alto quiere decir apagado. Ahora, una vez activados los dos enable, quiere decir todo va a funcionar y como están activos en bajo, yo les voy a enviar un 0 o un low. ¿Sí? Entonces les mando un 0 a los enable y ¡pum! El circuito empieza a funcionar. Les mando un low y entonces por fin el circuito empieza a funcionar. Y entonces empezamos. A sub 0 es el menos significativo. Y entonces empezamos. Por ejemplo, si activo un 1, pues simplemente me va a activar Q sub 1. Si le envío un 2, simplemente va a activar Q sub 2. Si le envío una combinación lógica 1, 1, es decir, un 3, simplemente me va a activar un 3. Y así va a empezar a traducir todo el código binario, todas las combinaciones 001, 010, 011, 100, 101, 111, y va a empezar a traducir todo en un código literalmente decimal. O sea, solo se va a activar la entrada correspondiente en decimal. ¿Sí? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, hasta la 16. ¿Sí? Eso es un decodificador. Fin. ¿Sí? Vamos a montar. Vamos a montar esta belleza. ¿Sí? Entonces, en Proteus, vamos a venir para Proteus. ¿Sí? Van a crear, por favor, uno nuevo. ¿Sí? Yo le puse, por ejemplo, el nombre codificador. Ah, perdón, es que es de codificadores, perdón. profe, tengo una pregunta. Sí, dime. En el gráfico, en el esquemático este de la compuerta, pues eso no es mi compuerta del codificador. ¿Qué significan los triángulos? O sea, las bolitas significan que están en activo en bajo, ¿cierto? Correcto. Y, Y ese, y los triangulitos es exactamente lo mismo, sino que con el símbolo de la IEEE. Pero sí, exactamente lo mismo. Estos dos son exactamente lo mismo, excepto que con el código, uno del símbolo lógico y otro de la IEEE, es como decir resistencias. Que la IS, la resistencia es el rectangulito.
Sí, y para la IEEE es ¿cómo se llama esto? Un resortico. Sí, sí, es lo mismo, pero con dos símbolos diferentes. Ah, Pero sí, significa lo mismo. Cuando tengan triangulito o bolita, es activo en bajo. listo, profe. Gracias. Perfecto. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer el decodificador. El decodificador 4 a 16. La referencia es la 74154. Entonces, si uno se viene para Proteus, ¿sí? La busca acá, 74154, ¿sí? Va a tener varios. Inclusive, mira, Sofi, ahí están ambos símbolos, ¿sí? Todos son exactamente lo mismo, ¿sí? Decodificadores y de una vez de multiplexores, cuando veamos, va a ser lo mismo. Realmente no existe el demultiplexor solo. Si la pastillita que se llama demultiplexor solo, no existe. Si no las fabrican. Los demultiplexores solitos no los fabrican. Un demultiplexor es una forma de configuración de decodificador, pero eso lo vemos más adelante. ¿Sí? Por el momento, noten, pues ahí están las diferentes simbologías del, del decodificador, pero todos son la misma. Pues yo voy a tomar el primerito, ¿sí? Entonces simplemente el primerito y pum, lo voy a agregar acá, ¿sí? Voy a agregar los cuatro estaditos lógicos de A, B, C y D, ¿sí? Recuerden, estos son logic state, estados lógicos, estos simbolitos. Nosotros los podríamos, obviamente, empezar a cablear a 5 voltios con resistencias de pull down, de pull up, dependiendo del caso, en fin, pero por el momento simplemente vamos a seguir haciendo todo con Logic State, ¿sí? Para que los montajes sean más rápidos, pero sabemos que en la vida real, pues ahí debemos tener ciertas condiciones. Si es un sensor, debe estar bien acondicionado para esta entrada, o si es un pulsador con resistencia de pull down, en fin, o de pull up, si aquí la entrada es invertida, en fin, sí, ya queda al diseño propio del circuito. Entonces, por ejemplo, acá, estos son directos, pero aquí nos dice que los enable tienen las bolitas. Como los enable tienen las bolitas, quieren decir que funciona con lógica inversa, es decir, para habilitarlos yo les debo poner un 0. Entonces voy a coger el logic state y voy a poner un cerito a ambas. Y con ese cerito quiere decir que ya él está activo. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? A la salida le voy a poner simplemente 16 LEDcitos. ¿Sí? Todas con la resistencia de 330. ¿Sí? Hay una resistencia, obviamente acá directamente, ustedes ponen 330 ohms, ¿sí? Y de una vez le va a aparecer aquí la primerita. Resistencia de 330, pues para que no les toque empezar a cambiar los nombres. Resistencia de 330, la primerita. Entonces ponen 330 ohms y ya les sale ahí para que solo sea pegarla las 16 veces. No importa si es lógica inversa, o sea, lógica en 0 o en 1, el LED siempre debe tener su resistencia de protección. ¿Sí? Entonces ponemos las 16 resistencias, los cátodos a cada uno. ¿Y qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene trabajar en 0? ¿Sí? O con lógica inversa, con lógica en bajo. ¿Sí? Tiene la ventaja de que el circuito consume mucho, pero mucho menos potencia, porque lo único que tiene que asegurar es el 0, ¿sí? El 0 es el único que tienes que asegurar, y toda la parte de potencia la da lo que usted tenga conectado aquí a sus dispositivos. Entonces, realmente el integrado no tiene que generar corriente ni voltaje necesario para encender los actuadorcitos, los LEDs, los transistores, lo que ustedes. Profe,
Consideren, señor. Pero ¿cuál es que la referencia de... Me olvidó, o sea, ¿cómo se llama? 74-154, el codificador. El codificador, eso, Es 74-154. correcto. Entonces, como lo integrado solo tienen que asegurar el cerito, ¿sí? Pues entonces no gastan la mínima energía, ¿sí? Gastan cero energía, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y la potencia la da en la fuente o lo que usted conecte a su salida. Por ejemplo, acá, pues obviamente está conectado a 5 voltios, ¿sí? O si quiere le pueden poner un logic state en uno, también son 5 voltios, como quieran tenerlo. Entonces me avisan cuando tengan este montajito. Profe, ¿lo puede acercar un poquitico más, al favor? Sí, señor, por supuesto. Todas las R son de 330. Sí, ¿cómo van, muchachos? Profe, pues yo ya había terminado, pero me di cuenta que conecté los LEDs al revés. Ajá, cuidado que como es lógica inversa, a esto lo llegas a un cero. Es decir, los 5 voltios o en el ánodo está en la parte superior. Ya luego caí en cuenta, profe. Listo, no, pero bien, bien. Normal cayó en cuenta y no quedas ahí loca viendo a ver por qué es que no funciona. Profe, ¿cuántos LED son? 2, 4, 6, 8, 10. 16, También 16 16. sí, para las 16 salidas. Ah, ya voy por ahí.
Pero ¿cómo es que aparece el LED de qué? O sea, Literal, como LED, pues yo aquí puse, por ejemplo, Skelet Green, pues yo aquí pongo LED, y me sale toda una chorrera. Y están es aquí abajito, por colores, ¿sí? LED rojo, LED amarillo, LED azul, LED verde. Profe, listo. Profe, ¿me podría simular ese circuito? Es que está algo raro el mío, no sé si debe Listo, no, funcionar no. así. Tranquilos, tranquilos que listo, Juanca. Apenas ya todos me confirmen, ahí empezamos. Sí, gracias, Juanca, qué pena. ¿Quién falta? Mauricio, Yo, falta profe, no alguien. me queda el proteo ya. Listo, por allí ya van a terminar. ¿Y alguien no le quiere abrir Proteus? Creo que fue Alejo el que me dijo. Sí, profe. ¿No Estoy le quiere tratando. abrir Proteus? Ah, bueno. No, pues si no le abre no hay problema. Pues ahí presta atención. Y pues luego lo monta. Sí, es Sí, claro, profe. interesante. Listo. Y creo que fue María o Mafe la que me dijo que ya casi. Creo que fue María. Profe, Ah, fui no, yo. fue Mafe, listo. ¿Qué te falta? Ya estoy acá de conectar los LEDs. Ah, listo, listo, no hay ningún misterio. Profe, Sí. ¿cómo se ponen los 5 voltios así? ¿Mm? Pero realmente aquí en los terminales hay uno que dice Power, ¿sí? No tienes que ponerle el nombrecito, ¿sí? Si tú lo pones así, sin nada, el por defecto sabe que son 5 voltios, ¿sí? Inclusive Ya, profe, gracias. sí, inclusive te voy a mostrar acá con un voltímetro. Acá, lo voy a poner ahí en cualquier lado y una tierrita, ¿sí? Mira, por defecto, si tú no le pones nada, él tiene 5 voltios. profe, me deja ver la conexión de los LEDs, porfa. Sí, señor. Pero para que te aparezca el nombrecito, entonces debes poner más 5 voltios. Si solo pones 5 voltios, no te lo va a reconocer. Y los LEDs vienen parte cátodo a la resistencia y ánodo, todos unidos al 5 voltios. Listo, muchachos. Listo, entonces empecemos a correr la simulación. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que quiero que hagamos, Vamos a montar. señor, Que siga, pero pues yo no he terminado de montar. listo. Lo primero Yo que quiero, tampoco. don Hugo, ¿cuánto le falta? ¿Qué le falta? Charlie también dijo que no. Y a mí no, estoy terminando de conectar los LEDs. Listo, echarle igual. Que sí, profe, Listo. Bien. que si es necesario que tengan resistencia. Creo que no. Creo que no, pero pues miremos a ver si no es necesario. No, no es necesario. Aquí en Proteus no se queman. Bueno, profe.
Profe, pero ¿por qué son 17 salidas? No, es el nombre que les dan. ¿Sí? Si notan, no está la 12. ¿Sí? Y arrancan desde la 1. Ya me estaban pintando. No. Si las cuentas son las 16. Inclusive dentro del integrado sí están los nombres reales. O sea, salida de la 0 a la 15. Sí, yo no sé para qué le dan ese segundo nombre de todo. Pues, creo que es el número de pines. Realmente creo que son los pines. Y eso que ni siquiera estoy seguro. Porque el 14 Profe, realmente es 16. ese cosito ahí, bueno, ¿cómo se aparece, profe? Que no lo encuentro, el azul, el triángulo azul. Del principio. Logic State. Logic State, ahora sí. Logic State. Ok. Listo. Ya no leemos más larga. Entonces, vamos a simularlo. ¿Sí? Lo primero que quiero que hagamos es notar que el enable está habilitado con un 0. Si no y hay un LED, obviamente, indicando que el 0 decimal. ¿Sí? Este primer LED indica es el 0 decimal. ¿Sí? Entonces aquí en este momento, digamos, es el cerito. También otras personas dirán, no, profe, yo voy a tomar Profe, ese como un 1. Dime, profe, dime, me dio error. te dio error, ¿qué te dice? Espera, a ver. Ah, no, uy, qué cinta. No, ya no. De 10. Listo, bien, no hay problema. Entonces, listo. Entonces, otros van a decir, no, profe, para mí ese no es el decimal 0, es el 1. Yo voy a contar del 1 al 16. Ah, bueno, no hay ningún problema. Del 1 al 16, no hay problema. Pero si estamos haciendo la traducción netamente binario a decimal, la combinación 0, 0, 0, 0 realmente es un 0. Entonces, como lo estamos cogiendo como conversor, este primer ledcito indica que es el LED, el estado 0, ¿sí? O el decimal 0. Lo otro, si nosotros en los enable, noten, los enable son negativos en las bolitas. Si le ponemos un 1, todos los LEDs se apagan. ¿Por qué? Porque quiere decir que el dispositivo no está activo, ¿sí? No está activo, entonces todo se apaga. No importa cuánto ustedes muevan acá arriba, ¿sí? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, no importa lo que coloquen, ningún LED se va a activar. Pues porque en los enable, que son la habilitación, no está habilitado. ¿Por qué? No están habilitados porque según las bolitas es activo en bajo. Entonces para habilitarlo debemos poner un 0. ¿Sí? Entonces listo. Primer cosita a tener en cuenta. Y el resto ya simplemente es una traducción de binario a decimal. Por ejemplo, si activo el 1, pues me activa el 1. Si activo el 2 en binario, que es 0, 1, me va a activar el LED 2. El 3 en binario es 1, 1. Entonces ahí va el LED 3. Luego el LED 4 es 1, 0, 0. Y aquí tenemos LED 4. Luego el 5 es 1, 0, 1. Me lo activa. Luego el 6, 1, 1, 0. Me activa el 6. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo el número binario que nosotros coloquemos acá, simplemente va a activar su respectivo decimal. ¿Sí? Y solo puede activarse uno al tiempo. ¿Sí? Igual, pues dependiendo de la combinación acá.
del 1 al 16, es decir, acabamos de convertir código binario, ¿sí?, a decimal. Solo puede haber el éxito, señor. Que prendí el quinto y ya ninguno volvió a prender, ¿por qué? Pues el Porque quinto cero. el quinto estado, Sí, sí, ya. porque no es un estado. El quinto es la señal de enable. El enable, si usted lo tiene en 1, apaga todo, porque no quiere decir que no está habilitada la pastilla. Si usted, y ella se habilita con un 0. ¿Sí? Solo tiene 4 estados, son los de arriba. Los 4 de arriba son los estados. El cuarto es un enable. Bien, ¿sí les funcionó? ¿Sí vieron que es un decodificador? Es una palabra muy grande para simplemente un conversor de código. Ya me dio. Perfecto. A todos les funcionó tal cual, de binario a decimal, conversor 4 a 16. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ahora, entonces uno dice, listo, 4 a 16 está bacano, pero ¿y entonces qué pasa si yo quiero ampliar la capacidad? Entonces viene un término que también suena muy dramático, que son, bueno, aquí entre la tablita ya comprobamos que teniendo la entrada simplemente se nos va a habilitar una salida, una única salida. Vea, esta es la tabla de la verdad y solo hay una única salida activa. Y activa en 0 porque es lógica en bajo o lógica inversa. Hay algo que es la lógica modular con codificadores. ¿Qué ocurre? El Profe, codificador, sí, dime. y si nosotros queremos codificarlo, ponemos un decodificador al revés. Correcto, correcto. Inclusive ahorita lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer cuando alcancemos. Sí, y lo vamos a traducir directamente. Lo podemos pasar a un display ciertos segmentos porque hay un decodificador a 7 segmentos. Sí, pero entonces ahorita miramos. Hay algo que es la lógica modular. Comercialmente, digamos, el 4 a 16 es el más común. Y entonces, ¿qué pasa? Perdón, acá dice implementar con 2 decodificadores, perdón, no es 8 a 3, esto es 4 a 16, con 2 decodificadores, 4 a 16, implementar uno de 5 a 32. ¿Sí? Uno dice, uy, pero ¿por qué? Pues porque comercialmente el más común es el 4 a 16. ¿Sí? Uno dice, bueno, vamos entonces a implementar uno que tenga 32 bits de salida. ¿Sí? Y 5 estados lógicos. Entonces, uno dice, bueno, teniendo esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Sí? Entonces vamos a detener la simulación y simplemente vamos a copiar absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, clic derecho, copy to clipboard y paste from clipboard. ¿Sí? Y aquí ya tenemos esto. Entonces, listo. El problema nos dice, con 2, activar los 32 decimales. Me dice, bueno, y teniendo 2 ahí, ¿qué puedo yo hacer? Es muy sencillo. Nosotros podemos hacer uso del enable, ¿sí?, como elemento seleccionador entre una pastilla y otra. Y uno dice, vean, ¿cómo así que seleccionadora? Claro, como necesito pasar ya no de 4 a 6, sino de 5 a 32, sí, lo único que yo necesito hacer es habilitar el número de pastilla que yo quiero. Entonces, por ejemplo, esta primera pastilla me va a controlar de 0 a 15, o bueno, o de 1 a 16, como lo quieran, de 0 a 15, y esta otra me va a controlar
de 15, de 16 a 32. 0 a 15 y 16 a 32. Lo único que tengo que hacer es conmutar el enable. Es decir, mientras una esté activa, la otra no. Y viceversa, cuando la segunda esté activa, la primera no. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Simplemente esta lógica. Observen. Voy a usar la misma entrada, ¿sí? Pero esta vez, como ahorita lo tenía Hugo, vamos a usar la quinta no como el enable, sino como si fuera un estado lógico. ¿Sí? Entonces vamos a entrar, sí, vamos a dar 5 entradas. ¿Y qué ocurre? Como necesito tener o una o la otra activa, entonces los enable de una van a ir directos. Y luego a la otra, los enables van a tener una nota. Cuando esta esté activa, esta no lo estará. Y cuando esta esté activa, esta no estará. Y a 4 ya no lo tenemos como nuestra señal de habilitación, sino como nuestro quinto estado. Y así tendremos con dos codificadores 4 a 16 tendremos uno de 5 a 32. Y obviamente hay dos enable y están enpuenteados. No los podríamos tener hasta 4 diferentes señales haciendo combinaciones lógicas. Ahí ya tocaría empezar a hacer una lógica combinacional con ANDs, con ORs, ¿sí? Para activar uno entre otro. Entonces podríamos tener realmente uno de 5, 6, 7, 8, de 8 a 256. Sí, uno de 2, bueno, con 4 pastillitas y su diferente lógica, podríamos tener 2 a la 16, 2 a la 8, que serían 256. ¿Sí? Por el momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero, pues vamos a quitar estos estados de acá, puesto que todos van a ir cableaditos o puenteaditos. Entonces, el A de abajo con el A de arriba. No sé por dónde cablear lo bonito. Yo lo puse a un lado porque la boca me cableaba. Listo. Y acá A con A, B con B, C con C, A con A, B con B, C con C, D con D. Y voy a tener el último estadito, que lo voy a mover, lo voy a pasar de lugar. ¿Sí? Voy a tener un quinto logic state. Y ese quinto logic state va a ser simplemente las veces de quinto estado. Pero el quinto estado ya simplemente me va a venir al enable como directo, ¿sí? Y con una pastillita NOT, entonces una NOT que es la 7404, 7404, ¿sí? La voy a negar para los enables de la parte de abajo. Y listo. ¿Qué fue lo que puso, profe, ahí? Una NAND. Una NOT.
Listo. Eso me quedó todo raro. Vamos a ver si me sale, si me da. Listo. El resto de los compañeros, ¿cómo van? Profe, bien, ya me funcionó y todo. A mí me prendió Perfecto. el primer LED. Listo. Entonces vamos a continuar donde lo llevábamos, que era aquí en el 15. ¿Sí? En el estado 15, cuando le prendamos estado 16, no es que pase al LED 16 de aquí abajo. Simplemente va a deshabilitar el de arriba y va a habilitar el de abajo. Y es muy conveniente porque como solo puede estar un estado a la vez, entonces no va a tener ningún problema. Cuando le demos el segundo 1, ¿sí? Entonces aquí empezamos. LED 16, estado 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hasta nuestro estado 31 realmente. Pero a mí se me prenden las dos. ¿Cómo le explico arriba y abajo? Entonces tiene mal acá la configuración. Si puso la nota Sí, pues yo la busqué como not. y tiene solo conectado el quinto estado. El quinto estado es el que va a esa node y el que va a los 4 enables. Voy a mirar, voy a mirar. Listo, ¿el resto de los compañeros también les funcionó? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, entonces ya, el concepto es así de sencillo. Un decodificador es un conversor o un traductor de un tipo a otro. Por ejemplo, en este caso sería de binario a decimal. ¿Sí? Cualquier combinación binaria que nosotros hagamos acá va a tener su respectivo decimal indicado aquí por un LED. Ya, ese era mi error, sí. De la not E- al tales. Excelente. Listo. Entonces acabamos ya de hacer la lógica modular. Si necesitáramos, entonces nosotros vamos a conectar jugando con estas 4 enables, podríamos entonces tener hasta 256 diferentes entradas. ¿Sí? Listo, vamos a continuar. Otro caso u otro tipo de codificador es el que ustedes ya hicieron. ¿Sí? ¿Cuál es ese decodificador? Ah, pues el que cuenta de 0 a 9. Algunos lo hicieron de 1 a 9, pues no va a haber ningún misterio. ¿Sí? Pero hay uno que ya usted no necesita hacer toda la codificación. ¿Sí? Entonces nos dice, por ejemplo, se va a construir un indicador luminoso de 7 segmentos hecho así. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el cual indicará en forma decimal el número binario que se le aplica al decodificador lógico que se encargará de convertir el número binario en el encendido propagado de segmentos. Nosotros ya sabemos bien cómo es este maní, ustedes ya lo han hecho múltiples veces. Se representa la iluminación del diodo desde el número 0 al 9. El resto de estados, los 6 últimos de la tabla de verdad que construyamos, serán irrelevantes, ya que no pueden representarse debido a la naturaleza del diodo LED. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes ya hicieron esto fue lo que hicieron el día lunes. Hicieron su tablita de la verdad, hicieron todo el desarrollo en compuertas lógicas y me enviaron las foticos, ¿sí? En el trabajo de el codificador, ¿sí? Pero resulta que hay del decodificador, pero resulta que hay un decodificador comercial que ya hace eso, ¿sí? Hay dos tipos. Uno que es el 7447 con salida en bajo y otro que es el 7448 con salida en alto. Obviamente, como nosotros la lógica la tenemos directa, vamos a montarlo con el 7448. Entonces les voy a pedir a todos que por favor, bueno, guarden ¿sí? Que acabamos de hacer y abran el que hicieron el día lunes. ¿Sí? Que por mi parte, el montaje a partir de compuertas lógicas me quedó así de chiquito. Uy, chiquito, profe, bastante.
Sí, bastante robusto. Sí, porque yo no usé XOR, no usé ANDs de varias entradas, sí, usé lo básico, ANDs y ORs de 2 entradas. Por eso, pues, como la robustez, la exageración, ¿sí? Pero, pues, simplemente, eso me va a contar, ¿sí? Tal cual como lo tienen ustedes, tal cual como lo tienen ustedes, de 0, de 0 a 9. O sea, lo pongo a ejecutar, entonces me va a mostrar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y para los valores superiores, y era indiferente porque Arnaud lo hicimos indiferente, entonces va a mostrar basura. Entonces, por ejemplo, el 10, bueno, ya. Es que yo no lo hice con función indiferente, indeterminado care, ¿sí? Sino que yo le puse que si era 10, 11, 12, 13, 14 o 15, simplemente no encendiera nada, ¿sí? Por eso me quedó mucho más grande que ustedes. Ustedes hicieron función indiferente y aquí muestra cosas raras. Una C, un 7 invertido, unas cosas raras, ¿cierto? Listo. Ahora, resulta que toda esta chorrera que está aquí abajo, comercialmente ya está integrado en un circuito, ¿sí? Y podemos tenerlo de dos formas. Bueno, en dos circuitos. Uno, que es un 7447 y otro que es un 7448. ¿Cuál es la salida? Que el 48 es lógica en alto o salida en alto y el 47 es salida en bajo. Vamos simplemente a tener o a cablear a las mismas entradas. Vamos a usar ambos, ¿sí? Vamos a cablearlo a las mismas entradas. ¿Sí? A sub 0, bueno, el A es el bit menos significativo. El A es el bit menos significativo. Como 1 es salida en bajo, quiere decir que el display debe ser de ánodo común, ¿sí? Mientras que el 7448 es salida en alto, quiere decir que el display debe ser de cátodo común.
¿Cómo van, muchachos? Listo, profe. Profe, a Sofía se le cayó el internet. Profe, ¿ya me escucha? Sí. Ah, volví. Profe, ¿me puede mostrar la primera parte del circuito, mal favor? Como Hugo, qué pena. Que fue el último que me dijo que le aleja hacia el circuito. No, sí, ahí, profe, sí, señor. Gracias. Profe, ¿cuál es la referencia del U19? 7447. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Excelente. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Profe, no, yo no. ¿No? Ah, bueno. Listo. Para los que ya lo van montando, simplemente todo ese montaje que ustedes hicieron a partir de, del trabajo del lunes está resumido en ese pequeño integrado y debe mostrar exactamente los mismos valores si lo hicieron desde el uno. Si no, simplemente va a estar un valor por detrás. Ve, perdón, por delante. No, sí, por detrás, por detrás. Sí, entonces el cero, el uno, el 2, el 3, 4, 5,
6, 7. Bueno, el 6 sí aparece feo. Sí, el 6 no tiene el palito de arriba. Profe, a mí no me sirvió. ¿No? ¿Necesitas compartir? Ah, bueno, es que no hemos hablado de los otros 3 pines de habilitación. ¿Sí? Si observan, tanto LT como RBI como BI y RBO, que lo vamos a ver la próxima clase, sí, para integrar más de un display, deben estar en uno. Si lo tienes en uno, Sofi. Sí, profe. Y tampoco, listo. Entonces necesitas compartir. Pues yo monté esos dos aparte porque el display que yo hice se me borró. Ah, Pero pues sí, yo puedo pasar, puedo mostrar esta. listo, sí, dale, dale de una. Entonces voy a dejar de compartir. De todas formas, hasta aquí llegó la clase. Sí, vamos a dejar. Yo estoy en la asesoría como desde las 7:30, profe. Si voy de primero, ¿cierto? ¿No? No sé, pero sí, yo lo atiendo de primero si necesita. Sí, es que tengo clase a las 9. Gracias. Ujú. Listo, Sofía, bien pueda. Vamos a ver. ¿Qué no te funciona? Profe, pues no sé. Porque, o sea, ¿cuál es el 3? Es que creo que el 3 no me prende todo. Miremos a ver, pues es la. Miremos a ver, dale al primero, que es el menos significativo, al de arriba. Ahí Ahí, sí. Y el 2 uno, bien. El 2 bien. Ahora el 3 es ¿cuál es uno el uno 3? uno uno. Sí, está Ay, bien. ¿qué me está sirviendo, gas? El 4 es deshabilitar eso y el 3 eso. Ahora con el primero es el 5. No, no, es el tercero con el primero. El tercero con el... Uy, no, profe, se lo juro que no me estaba sirviendo. Bueno, lo bueno Pero es, bueno, lo importante es que ya, listo. Y ahí ya. Entonces, vea, todo, entonces ese codificador incluye todo lo que ustedes hicieron el lunes, todo ese circuito y todo ese análisis está ya integrado en ese mero circuito, ¿sí? En mi caso, pues toda esta chorrera está allí. Lo único es que el 6 a mí me parece feo. El 6 de ese decodificador me parece feo. Pero el resto, todo funciona muy bien. ¿Bien? ¿Preguntas hasta allí o quedó claro? ¿Vieron lo sencillo que es tanto el concepto como la implementación de un decodificador? Y tener el concepto de decodificador es simplemente un conversor entre, entre diferentes tipos pues, ay, fue madre, me fue la palabra. De, de códigos, ¿sí? De binario a decimal, inclusive podríamos decir que el 3 a 8, ¿sí? Es un octal, ¿sí? De octal a decimal, casi que podríamos decirlo. En fin, ¿preguntas allí? Listo, muchachos. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes es festivo. El lunes es festivo, entonces nos vemos el jueves de la otra semana. Si Dios quiere, profe, entonces ya nos vemos en la asesoría, Profe, profe. hasta luego. Listo, Nos muchachos. vemos. Descansen, feliz fin de semana. ahí. chao, profe, Vamos. gracias. Chao. ¿Estén bien? Hugo. Don Hugo. Ah, ya fue. Profe, yo tengo una pregunta, Señor. pero yo tengo una pregunta respecto al proyecto. Sí, señor. Cuénteme. Eh,
Listo, ya tocó hacer el proyecto, pero yo tengo una idea de cómo hacerlo y también quiero saber, ¿tenemos que hacer que solamente el montaje digital y la parte del circuito o también tenemos que hacer todo el montaje? No, no, solo la parte electrónica. Es decir, vamos a simular el sensor con un pulsador, o si pone un sensor, pues no hay problema, pues mucho mejor. La banda con un motorcito, ¿sí? Y en fin, pero nada mecánico. Es más, Listo, podríamos hasta dejar solo con LEDs indicando pues el motor, el sensor, bueno, el motor y el actor que desvía la cajita. Y bueno, ya, es solo la parte electrónica. listo. Es cierto que no le puede meter programación ni nada, nada. No, 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 va a ser muy, muy básico, va a ser por compuertos, porque esa es la base de lo que vamos a ver el otro semestre en PLC. Bueno, listo. Entonces, lo único que podemos utilizar son que puertas y qué más. Con Sí, puertas, nada, integrados, flip-flop, codificadores, multiplexores, en fin, lo que vamos a ir viendo. listo. Profe, el CNY solamente da unos y ceros dependiendo del color que esté resaltando, pues si no está el negro, ¿cierto? Sí, señor, tal cual, solo es para blanco y negro. Listo. Claro, claro que sí se podría hacer un pequeño acondicionamiento para que detecte tonos de gris, pero pues en su esencia, o sea, sin acondicionamiento, es blanco y negro. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, listo, profe. Listo, Nedvin, me cuidas. ¿Cierto que solamente es como que detecte cierta caja, lo que sea, y la saque o lo que sea? Ujú, no más. Listo, dale, pues. Un Listo, gusto. Muchas gracias. listo, me cuida. Gracias igualmente. Vemos.